por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos capítulo 13 y quisiera invitarlos a que podamos leer alternativamente el pasaje de hoy, que son los versículos 6 hasta el 12, es la continuación de lo que habíamos visto la semana pasada. Vamos a leer entonces en este momento de manera alternativa este pasaje. Dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra, por permitirnos meditar en ella. Gracias, Señor, por venir a bendecirnos también a través de ella. Padre, en este momento abrimos nuestro corazón delante de ti para entender cuál es el mensaje que vienes a darnos. Señor, trabaja en nosotros. Enciende tu luz en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender una vez más el amor que tienes hacia nosotros y la misión que nos has encargado. Te damos muchas gracias por todo y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 12. Vamos a leerlo a una voz. ¿Ya? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hoy vamos a hablar de la confrontación. La confrontación. Siempre que surja un conflicto de intereses entre quienes pretenden alcanzar un mismo objetivo, podrá aparecer la confrontación. Es verdad que en ciertas circunstancias la confrontación nos ayuda a crecer cuando nuestros errores y pensamientos equivocados son expuestos. Pero en otros casos la confrontación es solo una cuestión de competencia, de rivalidad, de mera pelea en la que se miden aptitudes y superioridades, como las naciones que se disputan un mismo territorio y entonces estalla la guerra, como las empresas que ofrecen un producto similar y pretenden acaparar el mercado, como los partidos políticos con ideologías contrarias que se enfrentan en las urnas, como los equipos que luchan por un único trofeo deportivo, como los estudiantes que compiten por obtener el mejor promedio, como los que aspiran a una misma posición o ascenso en un trabajo, como los jóvenes que galantean por ganar el corazón de una bella señorita. Confrontación. Vivimos en un mundo en el que es prácticamente imposible evadir la confrontación. Y la expansión del Evangelio no es una excepción a la regla, porque no a muchos les conviene que la salvación de Jesús se extienda. Así se vio en el mismo ministerio de Cristo, que fue cuestionado, perseguido, arrestado y hasta ejecutado por los líderes religiosos que se sentían amenazados por su doctrina. Aún así, nadie pudo silenciarlo, ni aún la muerte pudo acallar al Señor.
ya que Él la derrotó con poder. De igual manera, los primeros cristianos expandieron el Evangelio actuando llenos del Espíritu Santo, pero nunca faltaron los oponentes que interfirieran con la obra redentora. Sin embargo, no hay quien pueda detener los propósitos divinos. Pablo y Bernabé tampoco pudieron evitar la confrontación en su primer viaje misionero. Pero más allá de encontrarse con una oposición indeseable, la rivalidad que enfrentaron no hizo más que hacer relucir la verdad. Por nuestra fe en Jesús y nuestra labor como sus testigos, nosotros también seremos confrontados. La confrontación vendrá porque estamos en una lucha espiritual contra el diablo, en la que batallamos por salvar a las almas a las que Él quiere destruir. Aún así, no debemos inhibirnos ni avergonzarnos, porque lo que defendemos es el glorioso Evangelio, que posee el poder para dar vida a todo aquel que crea en el Señor Jesús. Por lo tanto, tengamos valor y hagamos propia la confesión de Pablo que proclamó: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Por la iniciativa del Espíritu Santo y la respuesta de los creyentes al llamado del Señor, la iglesia de Antioquía envió a un primer equipo evangelístico a la misión. Bernabé, Saulo y Juan Marcos se hicieron a la mar con el mensaje de la salvación de Jesús y arribaron a la ciudad isleña de Salamina, en Chipre. Allí comenzaron por compartir el Evangelio en las sinagogas de los judíos, pero los de Salamina no serían los únicos pobladores de la isla a quienes visitarían. El relato nos dice que, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago o falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. La isla de Chipre era una provincia senatorial del Imperio Romano. Esto significa que el Senado de Roma era quien establecía a su gobernador. Este gobernador, por aquel tiempo, era Sergio Paulo, un militar romano reconocido por su sensatez e inteligencia. Pero el procónsul Sergio Paulo, al igual que otros gobernantes de la época, contaba en su corte con un mago como consejero. Dentro de su corte tenía a un mago como un consejero. Es que estaba de moda en aquella época, entre los hombres poderosos, aliarse a algún hechicero o a un adivino que les predijese el futuro, les interpretara sus sueños o también maldijera a sus enemigos. Claro que había quienes consideraban que los magos eran charlatanes, que pretendían enriquecerse a costa de la ignorancia de la gente. Hechos nos dice que Sergio Paulo eligió a un controversial personaje como consejero, que era un falso profeta llamado Bar Jesús. Lo llamativo del caso es que este mago se trataba de un hombre judío. Aún así, la práctica de la magia se oponía a lo determinado por Dios en su palabra. El Señor les declaró a los miembros de su pueblo: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Así que, por lo visto, para Bar Jesús, el mago judío, la palabra de Dios no tenía valor alguno, por lo menos si no le convenía monetariamente lo que ésta decía, porque desoyendo los mandatos divinos, decidió dedicarse a un trabajo que le daba honor y una buena posición económica, por más que transgrediese lo establecido por el Señor. En un principio, todo le iba bien para aquel falso profeta, hasta que se vio amenazado por la presencia de unos inesperados visitantes, también judíos como él, ya que Sergio Paulo, su jefe,
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Esto no le cayó nada bien al mago, que veía peligrar su posición de privilegio en el gobierno. ¿Qué pasaría si aquellos hombres cautivaban al procónsul y terminaba por robarle su lugar? Si terminaban por robarle su lugar. Barjesús no podía permitir que esto sucediese. Así que si bien Sergio Paulo ansiaba escuchar el mensaje de la salvación que traían Bernabé y Saulo, les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Barjesús, también conocido como Elimas, se opuso al encuentro entre los apóstoles y Sergio Paulo. Elimas sabía que sus engaños podían quedar expuestos y por lo tanto perdería su trabajo. Así que, como un detestable instrumento del diablo, aquel mago hizo todo lo posible para que el procónsul tomara distancia de los apóstoles y se apartara del Señor y de su salvación. Aquellos que desdibujan la fe y dan su propia forma a la religión según su conveniencia son como Elimas. Por lo tanto, se vuelven un obstáculo para la expansión del Evangelio. Porque cuando ven amenazada su posición y peligra su bienestar personal por la predicación de la verdad, alzan la voz para descalificar, criticar y hasta injuriar a los verdaderos siervos de Dios. Entonces aparece la confrontación, la rivalidad, la oposición. Hasta el momento, la presencia de un mago en la corte de Sergio Paulo había sido un hecho inofensivo, desestimable. Pero era una célula dormida satánica que se despertó ante la amenaza del Evangelio. En cuanto Bernabé y Saulo quisieron liberar a un alma de la muerte con el Evangelio de Jesús, Elimas actuó como un instrumento del diablo, porque Satanás se resistía a soltar al procónsul. Aunque los cristianos no siempre nos mantenemos conscientes, estamos en una guerra espiritual y el diablo se toma muy en serio cada batalla. Cuando está por perder territorio, reacciona violentamente, lanza artillería pesada, toca desalmadamente los puntos más débiles, utiliza maniobras, seducciones, distracciones, tentaciones del mundo para impedir el avance del Evangelio. Despierta aquellos instrumentos inactivos, pero contrarios a la santidad del Señor, que parecían amigables y no tan dañinos, y que pasaron inadvertidos. Por eso es muy importante examinar aquello con lo que admitimos convivir a diario. Es muy importante examinar aquello con lo que admitimos convivir a diario. Lo que vemos, lo que escuchamos, nuestros hábitos, con quién nos relacionamos. Todo esto influye en tu vida espiritual. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Con quién te gusta estar? Hasta lo más amigable puede volverse dañino si no estamos bien despiertos espiritualmente. Satanás no quiere dejar libres a las almas. Aún así, en su sangrienta confrontación contra el Evangelio, la victoria ya ha sido alcanzada por nuestro Señor Jesús. Cristo declaró: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Satanás siempre alardeó de ser un hombre fuerte, más fuerte, manteniendo a las personas cautivas bajo su poder destructivo. Pero Jesús irrumpió en esta tierra para saquear su casa. Vino a quitar de sus garras a las almas apresadas bajo su tiranía de pecado y de muerte. No obstante, para poder derrotarlo y saquear sus bienes, Cristo debía primero atarlo. Esto lo hizo por medio de su
muerte en la cruz. Desde el madero, como nos dice Pablo, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Satanás ha sido atado y derrotado. Aún así, todavía se resiste a ser saqueado. Por eso, por más que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, aún hoy, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, debemos mantenernos despiertos y en pie de guerra, con el propósito de resguardar nuestro corazón y de salvar a las almas que el enemigo pretende retener. El Señor le advierte a la gente del mundo que el diablo, lleno de furor, ha descendido porque sabe que le queda poco tiempo. Estamos en medio de una confrontación en la que la salvación de las almas está en juego. El encuentro de Bernabé y Saulo con Elimas nos hace ver esto. Ambos grupos de judíos tironeaban de Sergio Paulo. Los apóstoles procuraban su salvación, pero el mago lo arrastraba a su perdición. Esta misma batalla nos toca afrontar a diario cuando queremos predicar el Evangelio de Jesús. Satanás obra con astucia y maldad, pero en cada lucha debemos recordar que nuestro Señor Jesús ya obtuvo la victoria en la cruz. Así que por más que enfrentemos oposición y haya quienes traten de desvirtuar la verdad del Evangelio, debemos seguir adelante. El diablo ya ha sido vencido. Cristo ha triunfado y su victoria se revelará también entre quienes predicamos su nombre. Amén. Saulo identificó con claridad que era Satanás quien se movía por detrás de aquel mago Elimas, al impedir que el procónsul creyese en Jesús. Por eso el apóstol no pudo mantenerse callado ante tal situación. No era su estilo mantenerse callado ante la injusticia. La palabra describe que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». El diablo no puede prevalecer contra el trabajo del Espíritu Santo. Es así que Pablo enfrentó a aquel que entorpecía su labor de predicarle a un alma. Con gran autoridad espiritual hizo visible que Elimas estaba actuando con engaño y maldad, siendo un siervo del diablo y un opositor de la justicia. Dado que este mago no dejaba de entrometerse para alejar al procónsul de la verdad, Pablo lo reprendió duramente. Le declaró que no era a los hombres a quienes se enfrentaba, sino a Dios mismo. Por lo tanto, el Señor intervendría con poder y aquel adversario quedaría ciego. A causa de haberse pronunciado en contra del Evangelio, fingiendo ser un gran sabio, Elimas permanecería en las sombras de su ignorancia debido a sus engaños. El apóstol sabía muy bien de lo que estaba hablando. Él mismo había atravesado una ceguera en sus días de Saulo el perseguidor. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, Pablo el apóstol confrontaba las falacias del diablo para rescatar a las almas perdidas. Luego de esta dura declaración de Pablo, ¿qué le pasó al mago? Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Las consecuencias evidenciaron la hipocresía y la maldad de Elimas, que cayó bajo el castigo del Señor. Pero por más que Pablo se hubiese mostrado fastidiado y molesto, su indignación no era contra aquel hombre,
sino contra quien se escondía detrás de él. Reconocía que Elimas, a causa de su pecado, se había convertido en una herramienta satánica de destrucción. Tal vez por esto, la ceguera de aquel mago fue temporal, dándole la oportunidad de arrepentirse. Por más que muchos se opongan a la obra de Dios, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas las almas son objeto de nuestro amor y compasión. Todas las almas son objeto de nuestro amor y compasión. No son contra quienes debemos dirigir nuestra indignación, nuestros fastidios y nuestras luchas. Satanás es el verdadero enemigo. Satanás es el verdadero enemigo. Aún así, no debemos permanecer callados ante quienes se oponen a la propagación de la salvación, sino que debemos hacer frente a la injusticia para que el Evangelio llegue a las almas. El Señor nos ha equipado con su Espíritu Santo para la lucha. Pero como también señaló Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo no dejó que prevaleciese la voz del engañador. Con la autoridad del Espíritu Santo, derribó los argumentos y la altivez de aquel que se oponía al conocimiento de Dios. Como resultado, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo se quedó impactado por lo que había acontecido. Reconoció la supremacía del Espíritu Santo por sobre la magia terrenal. Reconoció el poder de la palabra de Dios por sobre las charlatanerías de Elimas. Pero no se quedó solo observando lo extraordinario de la señal, como si hubiera presenciado un truco superior a otro. Sergio Paulo se maravilló aún más por la doctrina del Señor. Por eso él creyó en el Evangelio de Jesucristo. No se rindió ante el poder milagroso de la palabra que declaró Pablo en contra de Elimas, sino ante el poder transformador de la doctrina que le revelaron los apóstoles. La palabra de Dios tiene poder para transformar. Sergio Paulo no era un hombre común y corriente. Él era un hombre destacado en su sociedad. Pensemos, ¿cómo habrá sido él? Era la máxima autoridad impuesta por el Imperio Romano, que dominaba con su fuerza un extenso territorio. Siendo un gobernante establecido por el Senado imperial, era un hombre poderoso e influyente, con amistades políticas de peso. Era un hombre capaz e inteligente, un hombre de estudios y de formación militar. Era un hombre rico y distinguido. Comparado con la gente que lo rodeaba, era un hombre de otro nivel. Aún así, él también necesitaba la salvación de Jesús, como cualquier otro. Y más allá de que aparentemente lo tuviese todo, Bernabé y Pablo supieron ver su necesidad real, supieron ver su necesidad espiritual, porque él no poseía lo más importante. Tenía mucho en este mundo, pero no tenía la vida eterna, no tenía a Jesús en su corazón. A muchos les gustaría llevar una vida como la que había alcanzado Sergio Paulo, con riquezas, con poder, con autoridad, con fama. Pero quienes sueñan con ser como aquel procónsul, desconocen la fragilidad y la temporalidad de todo logro terrenal. Solo en Jesús está el todo de todo lo que necesitamos. Solo en Jesús está el sentido de nuestra existencia. Solo en Jesús hay seguridad y esperanza permanente. Solo en Jesús hay verdad, libertad, sanidad, salvación y vida eterna. Amén. La conversión de Sergio Paulo es una obra impresionante, porque un hombre poderoso encontró la salvación del Señor.
Tal vez otros predicadores lo hubieran pasado de largo. ¿Quién hubiera ido a predicarle al procónsul Sergio Paulo? No evidenciaba ninguna necesidad material. Su misma presencia imponía autoridad y hasta generaba temor. ¿Quién se iba a animar a hablar con el procónsul? Pero él necesitaba a Cristo. Él necesitaba a Cristo y Bernabé y Pablo, haciendo a un lado todo concepto humano, le predicaron el evangelio que aquel procónsul romano recibió con humildad. El evangelio de Jesús es para todos. El evangelio de Jesús es para todos. El evangelio de Jesús debe llegar a todos. No importa la condición, rango o clase humana. Nosotros somos enviados a ser testigos del evangelio de Jesús en el poder del Espíritu Santo a todas las personas, desde los más débiles a los más poderosos. Porque todos necesitan recibir la salvación de Jesucristo para vida eterna. Amén. Elimas se opuso a Bernabé y a Pablo y procuró apartar al procónsul del evangelio. Pero finalmente Sergio Paulo se rindió a Cristo y recibió su salvación. De la dura confrontación, Dios salió vencedor. Dios prevaleció. De igual modo, debemos estar seguros que ante la oposición del mundo, nuestro Señor siempre triunfará. Así que no debemos temer. Por el contrario, debemos ser valientes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. La obra evangelizadora es una batalla espiritual contra el diablo. Aún así, el vencedor de este duelo ya ha sido declarado. Cristo es quien ha triunfado y quien siempre triunfará. Por estos días se van multiplicando cada vez más las falsas doctrinas de las sectas y los falsos profetas que apartan a la gente de la verdad como Elimas. Los inescrupulosos que desvirtúan la fe en beneficio propio van en aumento, cada vez son más. Son instrumentos del diablo que atentan contra la salvación de las almas y desafían al Señor. Sin embargo, los hijos de Dios no debemos quedarnos callados ante la injusticia que el Señor reprueba. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por tal motivo, Pablo nos exhorta diciéndonos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumplamos fielmente nuestra labor de llevar el evangelio para salvación a todas las almas. El que crea en Jesús recibirá el regalo de la vida eterna. El que crea en Jesús recibirá el regalo de la vida eterna. Pero para que las personas puedan creer y recibir la salvación, necesitan más que ver algún milagro. Necesitan que alguien les dé a conocer con claridad la palabra de Dios y les presente a Jesucristo el Salvador. Anhelemos vivir como Pablo, llenos del Espíritu Santo, predicando a Jesús con conocimiento y autoridad espiritual, haciendo frente con valor y sabiduría a toda confrontación que se oponga a la verdad. La victoria ya está asegurada. Cristo nuestro Señor es el gran triunfador. Él es quien ha triunfado, quien triunfa y quien siempre triunfará. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra.
Gracias, Señor, por llevarnos una vez más a reconocer que estamos en medio de una lucha espiritual. Tú también nos llamas a estar despiertos espiritualmente, viviendo en la llenura de tu Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a poder ser buenos instrumentos de bendición, instrumentos que llevan tu mensaje de vida. Y aunque aparezca la confrontación, también ayúdanos a recordar que Cristo ya venció. Él es quien siempre triunfa, quien siempre triunfará. Gracias, Señor, por habernos considerado a nosotros también parte de tu obra redentora y habernos llamado a extender esta salvación que tú nos comunicas. Señor, no hay ninguna persona en este mundo que no necesite a Jesús. Ayúdanos a ser conscientes de esto y ayúdanos a ser también portavoces de tu palabra en todos los estratos de la sociedad, porque cada hombre necesita recibir tu salvación. Gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.